Bueno, pues ahora vamos a ver derivación numérica con polinomios de Newton en diferencias finitas. Ya saben que construimos un polinomio de estos cuando las abscisas son equidistantes, es decir, que cuando tenemos una tabla como estas, se cumple que las distancias entre cada xy más 1 y xy es constante, e igual a h. Esto para toda ahí, empezando, si empiezo con aquí desde 0. Aquí x0, x1, sí, y entonces hasta, bueno, hay que ponerle otro punto, otros puntos. Hasta llegar a n-1, porque aquí tiene i más 1, entonces n-1. Si yo hubiera puesto xy menos 1, entonces aquí le pongo para toda i, aquí para que este no se haga menos 1, entonces hay que empezar desde 1. Pero es lo mismo, ¿eh? Nada más escribiría esto. Creo que me gusta más el de abajo. Empezar desde 1, así. Bueno, ya saben que cuando pasa esto, entonces podemos construir para aproximar a la función un polinomio de Newton en diferencias finitas de grado n que pase por todos los puntos. Y el error correspondiente. El error, bueno, vamos a usar la fórmula del término siguiente. Aquí el polinomio es, bueno, cuando tiene pivote en x, y, acuérdense que nuestro polinomio iba así, f de xy más la suma. A lo mejor lo voy a hacer en el otro pizarrón porque ya no me va a alcanzar aquí. El espacio. Aquí era de dj igual con 1 hasta n de 1 entre j factorial luego la multiplicatoria de d y j k de 0 hasta j menos 1 y luego aquí s menos k, donde S era punto interpolado menos pivote, que en este caso es xy, entre h. Eso será el polinomio de Newton, y si había un punto adicional, el término de error con la fórmula del término siguiente era esta. Ya la otra suposición de que no variaba mucho las diferencias finitas, pues esa ya no la pongo. Entonces el término de error con la fórmula del término siguiente era este. Esa es la aproximada.
y luego J. Ahí está. Bueno, ahora lo que te vamos a hacer es, acuérdense que estamos aproximando la derivada. ¿Ah? Yo lo que quiero es la derivada de la función en algún punto. Y por ejemplo, aquí entre x1 y x2, a lo mejor yo quiero calcular f' de x, ¿no? Para un punto que esté entre x1 y x2, y en general para cualquier punto que esté entre x0 y xn. Bueno, entonces necesito derivar nuestro polinomio de Newton. Lo vamos a derivar. Vamos a llamarle a esta ecuación 1 y a esta ecuación 2. Entonces, derivando la ecuación 1 con respecto a x. Bueno, antes de esto, primero voy a reescribir la ecuación 1. Le voy a quitar el primer término, el que corresponde a j igual a 1. Esto me va a quedar f de xy más, cuando j vale 1, pues aquí voy a tener 1 entre 1 factorial, que vale 1, y aquí la primera diferencia finita. Yo voy a tener primera diferencia finita de f, un argumento xy, por, aquí va una multiplicatoria, desde k igual a 0 hasta j menos 1, pero j vale 1, entonces sería 1 menos 1, 0, de s menos k. Entonces solo tendría un valor aquí. Cuando k vale 0, sería s menos 0. ¿Ah? Y sería el único. Entonces s menos 0 pues es s. Entonces aquí va a aparecer s. Luego más ya todo lo demás ahora. Pero ahora desde j igual a 2. Porque ya le quité el término correspondiente a j igual a 1. ¿Sale? Ay, no lo alcanzo a agarrar todo. Entonces ya dijimos que todo lo que sigue, excepto que ahora j va desde 2, porque ya le quité el término correspondiente a 1. Ahorita van a ver por qué es necesario para hacer la derivación. Bueno, ya vamos para arriba. Ahora sí. Vamos a derivar esto. Pero pues ya no cabe aquí. Bueno, ahí nomás lo pongo para referencia. Ahora sí, derivando. Y le voy a poner que esta es la ecuación, pues 1a. Que en realidad es la misma que está allá, es la misma que la ecuación 1, pero pues ahora nada más para que vean. Entonces, derivando 1a con respecto a x. Entonces, derivada p sub n con respecto a x. Fíjense que aquí en la ecuación no aparece x. Aparece s como variable, pero no x. Pero recuerden que s sí es función de x. Aquí está, ¿no? Entonces,
pues tenemos que usar la regla de la cadena. Porque como pueden ver, S es una función de X. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, aquí está X. Luego, mediante esta formulita de aquí, mediante esa función, X se transforma en S. Y luego, aquí ya viene el polinomio. Y se transforma en P sub n de S, que es este que tenemos aquí. Entonces, para derivar, hay que derivar con la regla de la cadena. Hay que derivar este con respecto a S y luego S con respecto a X, que es lo que voy a poner aquí arriba. La derivada del polinomio con respecto a S y luego derivar S con respecto a X. Pero la derivada de S con respecto a X sería la derivada de S con respecto a X, pues es la derivada con respecto a X de esta formulita que está aquí abajo. Ajá. Y aquí pues H es una constante, entonces sale de la derivada. Y luego derivamos con respecto a X. Pues X menos XY. XY es el pivote y es una constante. Es uno de los puntos que está en la tabla. Es uno de estos puntos. Entonces, pues su derivada es 0. Y la derivada de X con respecto a X es 1. Entonces, esta derivada me da 1 entre H. Ajá. Entonces, aquí arriba me va a dar 1 entre H, que es la derivada de S con respecto a X, por la derivada del polinomio P sub n con respecto a S. Entonces, solo hay que derivar ahora la derivada del polinomio con respecto a S. Ajá. Bueno, entonces, se me olvidó su puntito a la I. Ah, no, a la J. Bueno, entonces uno y por la derivada, aquí está derivada, bueno, ahí ya no va a caber. Entonces, bueno, voy aquí abajo. Uno entre H por la derivada de P sub n con respecto a S. Bueno, pues entonces sería la derivada con respecto a S de todo esto que está aquí abajo. De todo eso. Creo que no va a caber. Hay que derivar todo eso. Y el pulso ya no. Miren el pulso. Bueno, entonces hay que derivar eso. Primero, la derivada de este término con respecto a S es 0, porque f de x y es una de las ordenadas que está en la tabla. Entonces su derivada con respecto a 0, a S es 0. Luego viene la derivada de este. Derivada con respecto a S de el producto de S por f de xy, digo, de la primera diferencia finita. Pero este término es constante, entonces sale de la derivada. Y tenemos derivada de S con respecto a S, que es 1. Entonces nada más me va a quedar este término. Bueno, ya lo voy a poner.
Nos tenemos 1 entre h. Y el primer término es este, S, digo F, delta F de x phi. Bueno, sube un poco feita esa F. Ahí está. Bueno, ahora más la derivada con respecto a S de toda esta suma. Derivada con respecto a S de toda esa suma. Uy, se cruza ahí arriba. Tenemos eso. Pero, no, sí estaba bien. Acá hay un corchete, ¿no? Que abre. Bueno, entonces, vean, la derivada en la suma es la suma de las derivadas. Entonces, bien podemos intercambiar estos símbolos, porque la derivada en la suma es la suma de las derivadas. Entonces, pues para no gastar más espacio, pues voy a intercambiar ya los símbolos. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Ahora bien, este término es constante porque no depende de ese. Como no depende de ese, pues entonces este sale de la derivada, ¿no es cierto? Y entonces puedo volver a hacer esto. Esta es una constante, sale de la derivada. Y resulta que tengo que derivar la multiplicatoria. Pero ya hemos visto cómo se derivan estas multiplicatorias, ¿no es cierto? Lo vimos en la clase de cuando derivé el polinomio de Newton en diferencias divididas. Ajá. Entonces aquí pues va a ser algo semejante. Así que esta derivada, acuérdense que era una suma de multiplicatorias. Y aquí mismo subíndice, mismos límites para el índice de la sumatoria que para la multiplicatoria. En la multiplicatoria ya teníamos que cambiar el índice. Entonces vamos a ponerle desde L igual a 0, mismos límites para el índice de la multiplicatoria, pero no se valía que L, el índice de la multiplicatoria, fuera igual que el de la sumatoria. Y luego aquí S menos L. Ajá. Bueno, entonces como esto pasa, vamos a ponerle que como esta derivada es igual a esto, entonces la fórmula de aquí, que era la... ¿en qué número voy? Bueno, esta es la 1. Todas las que tienen que ver con la derivada le voy a poner 1A, 1B sería. Entonces la ecuación 1B va a quedar así. Como eso, entonces la ecuación 1B queda, no se ve feo ahí, ¿no? Todo amontonado. Entonces, queda como, y aquí ya ponemos esta ecuación. En lugar de esta derivada, esto.
Ya no lo puedo copiar. Se vino el signo menos. No queremos el signo menos aquí. Y nos queda así. Y esta es la fórmula para obtener la derivada de una función. Bueno, la derivada del polinomio de Newton en diferencias finitas, pero acuérdense que con esto es como vamos a aproximar a la derivada de la función. Ajá. Bueno, ahora vamos a derivar el error. Entonces ya está aquí, esta es la fórmula que vamos a usar para calcular la derivada. Aquí está muy junto esto, ¿verdad? Ahora derivamos la fórmula del error del término siguiente. Derivada de epsilon n con respecto a x. Pues va a ser lo mismo. Tenemos que derivar esta fórmula, que como verán también depende de S. Entonces, igual voy a derivar primero. Bueno, esta ya es una aproximación. Voy a derivar primero el error con respecto a S y luego S con respecto a X. Pero esta pues ya vimos que la derivada de S con respecto a X es 1 entre H, no tenemos que volverla a hacer y solo hace falta derivar el error con respecto a S. Y esto va a ser 1 entre H derivada con respecto a S del error. Que sería esto. Y bueno, pues ahora hay que derivarlo. Hay que llevárselo a la otra página. Ah, bueno, ahí ya no cito todo, nada más cito esto. Del otro lado, 1 entre H. Aquí la derivada, vean, esto es una constante. Esto entonces sale de la derivada. Y solo hay que derivar otra vez la multiplicatoria. Uno entre H por todo esto y la derivada de la multiplicatoria. Nada más hay que derivar la multiplicatoria. Y bueno, ya sabemos cómo se derivan esas multiplicatorias. Entonces aquí vamos a tener exactamente lo mismo. Tenemos aquí lo mismo. Y la derivada de la multiplicatoria, pues ya sabemos que es
una suma de multiplicatorias. Aquí el índice es el mismo para la sumatoria que el de la multiplicatoria de arriba. Acá cambiamos. Mismos límites. No se vale que el índice de la multiplicatoria sea el mismo que el de la sumatoria. Y luego S menos K. Y ahí está. Esta sería la fórmula para calcular la derivada de la fórmula del error del término siguiente. Bueno, ahora vamos con un ejemplo. Bueno, el ejemplo es estimar la derivada de la función f que aparece en esta tabla con un polinomio cúbico. Ajá. O bueno, con la derivada de un polinomio cúbico, que sería un polinomio ya de segundo grado. Ajá. Entonces, pues aquí dice que ya usé esta función para generar la tabla. Vean, lo que hice fue que evalué esta función en 1.3, en 1.9, en 2.5, 3.1, 3.7, 4.3 y 4.9. Como verán, la distancia entre cada abscisa es de 0.6, ¿no? Entonces, como la distancia entre las abscisas de estos puntos es de 0.6 y es constante, pues entonces puedo usar un polinomio de Newton en diferencias finitas para aproximar a la función. Ajá. Por otro lado, aquí ya construí la tabla en diferencias finitas. Estos son los valores de la función de la exponencial en cada uno de las X. Y bueno, pues construir una tabla en diferencias finitas, pues esta parte ya no nos ocupa mucho tiempo porque ya saben cómo se hace. Este sale de restar bueno, más bien de restar este de este. Y aquí también, como salió, pues de restar este de este. Y como salió, de restar este de este y así. Ya saben, lo obtengo restando el de arriba menos el de abajo. Aquí, el de arriba menos el de abajo. Y los siguientes también para la segunda diferencia finita igual. Este menos este da este. Este menos este da este. Y así. Ya saben cómo se construye. Por eso ahí ya no pierdo mucho tiempo. Lo que vamos a hacer ahora es evaluar la derivada. Ajá. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla la fórmula que deduje acá. Está desacomodada la página. Entonces aquí está la derivada. Vamos a ver cómo desarrollarla. Bueno, puedo empezar un poquito antes de la tabla. Aquí tengo un espacio. No, mejor no. Mejor después. Esa es la fórmula que tienen. Ahora vamos a desarrollarla. En primera, pues n es 3. En segunda, ¿qué puntos debo de elegir para evaluar f' de 3.3 y así minimizar el error? Díganme qué puntos elijo para construir mi polinomio de grado 3. Necesito 4 puntos. ¿Qué puntos son los mejores para minimizar el error? A ver, díganme. Voy a poner pausa porque ya sé que se van a tardar un montón en hablar. Bueno, pues sí, entonces elijo el 3 y el 4 porque pues el 3.3 está aquí y las 3.1 y 3.7 son las abscisas más cercanas. ¿Cuál otro me dijeron? El 2. El 2, 2.5 para 3.3 son 0.8. Luego falta 1. ¿Cuál elijo? ¿El 1 o el 5? El 5. El 5. 4.3 para 3.3. Hay una unidad de diferencia y de 1.9 para 3.3 pues hay 1.4 y entonces efectivamente estos son los mejores para minimizar el error. Bueno, entonces no necesito todas las diferencias finitas que hice aquí, sino que si tuviera yo prisa, como en un examen o algo así, pues elegía nada más estos y para el punto adicional, pues este que está acá, ¿no? Para el error. Bueno, entonces vamos a ver. El pivote entonces va a ser
x2. Y entonces en nuestra fórmula vamos a elegir xy como x2. Ajá. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo queda. Aquí ya queda 3, la derivada. Bueno, ya voy a cambiar la notación. Voy a poner notación primada. Aquí 1 entre h. Aquí, bueno, voy a copiar eso mejor. Nada más le cambio el índice. Nada más le cambio aquí la n. Aquí el índice. Aquí le pongo x2 y aquí x2. Listo, ahora empiezo a desarrollar. Tenemos 1 entre h. Luego, primera diferencia finita de f con argumento x2. Luego en la sumatoria, aquí ya le volé. Hasta 3. Cuando j vale 2. Cuando j vale 2, aquí tenemos 1. Profe, ¿Mande? perdón, pero ¿por qué XY era X2? Pues aquí en la fórmula, xy es el pivote. En esta fórmula ya desde que empecé, a ver. ¿Dónde empecé? Qué caray, ahí no se ve muy bien. Creo que aquí. Aquí. En vez de xy es el pivote. Es el primer punto donde voy a empezar a construir mi polinomio. Caray, ¿por qué se movió? Si yo le piqué aquí. ¿Por qué se movió todo? ¿Quién sabe? A lo mejor fue una ilusión óptica. Como que vi como que brincó la pantalla. Bueno, por eso, porque estamos, XY es el pivote. Es el, sí, mira. Creo que tengo repetida la información en 2 páginas. Y en una está movida con respecto a la otra. Pero es lo mismo. Una vez me hizo eso y empezó a duplicar las páginas. Espero que no pase eso ahorita. Entonces sí queda claro por qué. Es el O pivote, sea, el primer sí, de que es el punto, pivote, primer punto que tomo para la construcción del polinomio. Dije que iba a tomar ok. estos, pues el pivote. Si hubiera empezado con un polinomio de Newton en diferencias finitas hacia atrás, entonces mi pivote es este. Y le pondría x5. Claro, pero esa no es la fórmula. La fórmula difiere de esta. Ok, profe, gracias. Bueno, entonces, 1, 2, dije que j vale 2. Entonces, aquí tenemos la segunda diferencia finita de f por esta sumatoria con k variando desde 0 hasta j menos 1, pero j vale 2, entonces 2 menos 1, 1. Luego la multiplicatoria. Desde L igual a 0 hasta igual hasta 1. Pero no se vale que L valga lo mismo que K. Y luego S menos K. Digo S menos L. Este término salió de considerar J igual a 2. Ya no va a caber el de J igual a 3. Además aquí va a estorbar el L diferente de K. Voy a bajarlo. Ya no cabe J igual a 3 porque va a quedar tan largo como este. Bueno, más 1 entre 3 factorial, cuando J vale 3, y es su último valor, es el último valor de J. J va de 2 a 3. Luego la tercera diferencia finita de F hacia adelante. Y luego la multiplicatoria, otra multiplicatoria como estas. Creo que sí cabe.
otra suma de multiplicatorias, digo. Aquí, vean, ahorita este no es el bueno. Vean, la otra, para j igual a 3, aquí tenemos k va desde 0 hasta j menos 1. Como j vale 3, entonces 3 menos 1, 2. Y lo mismo acá, porque son iguales, ¿no? Hasta j menos 1. Luego lo que sigue ya, igual. Y este término salió de considerar j, igual a 3. Y ahí termina, porque es el último valor de j. Ajá. Este 2 me molesta. Está muy grande. Ahí está. Bueno, ahora hay que desarrollar las sumatorias de las multiplicatorias. Entonces, pues ya aquí no cabe. Bueno, ahí eso no. Eso ya no va a quedar lo que sigue. Va a quedar igual a, pues estos primeros términos pues son iguales. Hasta aquí voy a desarrollar ahí. Eso es igual. Ah. Ahora, aquí tengo una suma de multiplicaciones. Estoy hablando de este tema. Bueno, entonces aquí más. Ahora, k va desde 0 hasta 1. Entonces, cuando k vale 0. Cuando k vale 0, tenemos una multiplicatoria. Desde L igual a 0 hasta 1. No se vale que L valga 0, porque K toma primero el valor 0. Aquí le pongo S menos L. Bueno, voy a cambiar aquí por una llave. Y voy a cambiar acá por un corchete. O sea, ya está. Luego más. Luego pues otra multiplicatoria, la que corresponde a K igual a 1. Entonces otra multiplicatoria. Desde L igual a 0 hasta 1, pero ahora no se vale que L valga 1. Y lo mismo, S menos L. Y ahí termina porque K nada más toma los valores 0 y 1. Entonces, esta de aquí, bueno, no cabe ahí. A ver. Este término salió de considerar K igual a 0. Este término de acá salió de considerar K igual a 1. Y ya terminamos con este. Una pregunta, profe. Ajá. ¿Por qué el signo positivo, bueno, de suma, al lado de la suma de multiplicaciones? ¿Estamos primero arriba o abajo? Arriba, ¿no? ¿Aquí? Sí, Ajá. porque al sumar al segundo término. ¿Este? No, del lado izquierdo. Izquierdo ¿Este? ajá, ¿por qué se le suma la suma de Porque me multiplicaciones? equivoqué, ya sabes, por menso. Ay, no, estoy grabando, no debería de haber dicho eso. Bueno, ahí me equivoqué. Creo que como dije, la suma de las multiplicaciones y le puse una suma. Seguramente eso pasó. Bueno, ahora sí va una suma. Esta de aquí. Vamos a sumar ahora todo esto. Gracias por la aclaración, porque si no ya se hubieran ido ahí con un error. Ahora más, más. A ver, como yo creo que déjenme conectar la compu porque ya se está. Bueno, entonces ahí está.
Siguiente término, esto queda igual. Ahora vamos a desarrollar esta. Ah, caray, esta rayita de qué salió. ¿Quién sabe? Ah, era de aquí. L diferente de K. Bueno, entonces, K primero va a valer 0. Entonces vamos a poner aquí un corchete. Con la tableta me sale. Me cuesta trabajo que salga derecho. Me sale así todo inclinado. Bueno, entonces K vale 0. Entonces tenemos una multiplicatoria, la que corresponde a K igual a 0. L va desde 0 hasta 2. No se vale que L valga 0. Y pues tenemos S menos L. Ah, y además cierra corchete. Ah, no es cierto, no cierra corchete. Ahí está, S menos L. Luego tenemos otra. Ah, bueno, esa multiplicatoria correspondió a K igual a 0. Por eso es que no se vale que L valga 0. Esta correspondió a K igual a 0. Luego la que corresponde a K igual a 1, pues es la misma. Solo que aquí no se vale que L valga 1. ¿Por qué? Pues porque este término corresponde a L, digo acá, igual a 1. Y luego pues otra igualita, otra multiplicatoria igual, excepto que aquí no se vale que L valga 2. Y ya, esa va a ser la última. Y no se vale que L valga 2 porque este término corresponde a K igual a 2. Y ahora hay que desarrollar todas las multiplicatorias para el siguiente. Bueno, entonces, estas fórmulas es mejor que las tengan desarrolladas para polinomios de grado 2, 3, ¿no? 4 no los voy a poner. Ya sería mucho. Para que no tengan que estar haciendo todo esto. Ah, caray, aquí se descompuso todo. ¿Qué pasó aquí? Esta correspondía a K igual a 0. Esta correspondía a K igual a 1. A ver. Ya creo que fue el único que se descompuso. Ya. Bueno, ahora va. Finalmente, nuestro polinomio, la derivada de nuestro polinomio. Acá sí le puse derivada o se me olvidó. Ah, sí. Derivada igual a 1 entre h por delta fx2 más 1 entre 2 factorial, segunda diferencia finita, por, ahora lo que está entre corchetes nos queda así. Vean, ¿cómo quedarían estas multiplicatorias si no tuvieran restricciones? ¿Cómo quedarían? Oh. Si no tuvieran restricciones, pues quedarían así, miren. Cuando L vale 0, pues quedarían S menos 0. Cuando L vale 1, quedaría F menos 1. ¿Ven? Pero la primera de ellas tiene una restricción, no se vale que L valga 0, entonces no debe aparecer esta, nada más esta. Ah, bueno, esa es la que voy a poner aquí, S menos 1. Más, y luego la otra multiplicatoria. En la otra multiplicatoria, pues no se vale que L valga 1, entonces no debe aparecer este, solo S menos 0. Entonces me queda S menos 0. ¿No? Y ya. Luego el que sigue. Más. Ahora ese ya no cabe ahí. 1 entre 3 factorial por la tercera, la tercera diferencia finita de f con argumento x2. Aquí, ¿cómo se verían estas multiplicatorias?
sin restricciones. ¿Cómo se verían? Sería S menos 0 por S menos 1 por S menos 2. Ándale, S menos 0 por S menos 1 por S menos 2. Muy bien, solo que en la primera no se vale que le valga 0, entonces no debe aparecer este término, y los otros sí. Entonces debe aparecer S menos 1 por S menos 2. Más, en la segunda no se vale que L valga 1. Entonces no debe aparecer este, solo S menos 0 y S menos 2. Entonces debe quedar S menos 0 por S menos 2. Bueno, ya voy a borrar ese ya. Ustedes ya saben cómo queda la otra. Porque si no ya no me tengo espacio. Entonces aparece S menos 0 por S menos 2. Y en la otra no se vale que L valga 2, por lo tanto nada más aparece S menos 0 por S menos 1. Y esa es nuestra fórmula. Con esa vamos a... bueno, falta cerrar la llave. Con esa vamos a aproximar la derivada de la función en 3.3, ¿no? Bueno, entonces, pues ya vamos a simplificar, porque S menos 0 aquí, pues es S, ¿no? Por ejemplo, aquí también, aquí, todo eso, vamos a simplificar eso. No se pongan a hacer las multiplicaciones, aquí mismo podemos sustituir, porque luego si se ponen a hacer las multiplicaciones, pues se tardan más y se equivocan, ¿no? Aumenta la probabilidad de cometer errores, entonces esa es una probabilidad que no queremos aumentar. Entonces vean aquí, pues ya, aquí sí lo pueden hacer porque pues este es fácil, ¿no? Ni modo que se equivoque uno aquí. S más S, 2S menos 1. O sea, ahí sí lo voy a poner, 2S menos 1. Esta porque es fácil. Ahí está. Además, aquí ya no necesita los corchetes. Nada más los puse para que vieran su término de procedencia. Luego aquí abajo, pues S menos 1 por S menos 2 se queda, pero S menos 0 por S menos 2, pues es S por S menos 2. Y ya. Acá S menos 0 también. Pues ya nada más me queda S por S menos 1. Así. Ahora sí. Esa nos serviría para interpolar el valor de la derivada en cualquier punto que estuviera, pues entre estos, entre 2.5 y 4.3. Pero ahora ya, acuérdense que yo lo que quiero es evaluar en 3.3, entonces ahora voy a ver cuánto vale S para cuando X vale 3.3. Bueno, voy a poner la fórmula del error después. Ahorita, cuando X, ya está tronando mi lápiz digital, ya tiene como 25 años. Es que yo lo había comprado para dibujar. Cuando X es igual a 3.3, acuérdense que S está dada por la fórmula punto interpolado menos pivote, que en este caso el pivote es X2, dividido entre H. Entonces, X aquí, 3.3, X2 era 2.5, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, el pivote X2 es 2.5 y H vale 0.6. $1.38. Sí, es un número medio feo, ¿verdad? 1.333, ¿verdad? Porque aquí da 0.8 y acá, ya mejor voy a usar la herramienta de hacer rectas siempre. Porque aquí queda 0.6 y entonces nos queda, si multiplican por 10 y por 10, pues da 8
Y acá abajo da 6. Esto da 4/3 y es un número feito. Dije que iba a usar la herramienta de hacer rectas. Ni siquiera una recta tan cortita me sale. Y esto es 1.33333. Así que mejor voy a poner el 4/3. Para que cuando eso lo guardo en la memoria, el 4/3 y luego ya que haga los cálculos. Bueno, entonces, pues vamos a tener lo siguiente. Evaluar la derivada en 3.3 va a ser lo mismo que evaluar nuestro polinomio en S igual a 4/3. Bueno, aquí le voy a poner también lo mismo. Aquí le voy a poner que es X igual a 3.3. Y es lo mismo que evaluar en S igual a 4/3. Y luego ya lo que viene ahí arriba es 1 entre... No, ya no va a caber, mejor acá abajo. 1 entre 0.6, que es H. Luego, la segunda diferencia finita de F con argumento X2, eso lo vemos en la tabla. Aquí están las segundas diferencias finitas, aquí está X2. Entonces, esta fue la primera diferencia finita con argumento X2 y está la segunda. Es 8.233. Ahí está la primera, 8.233. 8.233. No, pero primero necesito la primera diferencia. ¿Por qué agarré la segunda? No me contesten. Ya sé por qué. Voy a agarrar la primera. La primera diferencia, aquí está el argumento, aquí está el pivote, entonces es 10.016. Entonces aquí tenemos 10.016. Más segunda dividida entre 2 factorial, pero 2 factorial es 2. 2 por 1, 2, entonces 2 factorial es 2. Luego por, aquí tenemos S, 2S, que sería 2 por 4/3. Lo voy a poner así para ya no cambiar los paréntesis. 2 por 4/3 menos 1, ¿no? Luego la tercera. ¿Cabrá o no cabrá? Entonces la tercera diferencia finita es esta que está aquí. 6.771. Dividido entre 3 factorial. 3 por 2 por 1 es 6. Y luego, bueno, todo esto que está aquí, creo que sí no cabe, ¿verdad? Ya sabía que no cabía. Por, tenemos S menos 1. Por S menos 2. Luego más S. Por S menos 1. No digo por S menos 2, perdón. Es que vi el otro. Luego más S otra vez. Por S menos 1. Y ahora sí, ese es el valor que nos da el polinomio.
Y bueno, voy a hacer un poco de trampa. Ustedes hagan los cálculos. Yo aquí, pues ya lo tengo. Profe, a mí me dio 26.8742. 26.874. Sí. Eso da 26.874. Ajá. Muy bien. Ahora sí, como ya sabemos, normalmente no les digo de dónde saqué la tabla hasta el final. Bueno, pero ahorita ya sabemos que se usó la exponencial. Entonces, en este caso, pues podríamos aproximar. Bueno, podemos calcular exactamente hasta las milésimas. Como f de x era la exponencial, pues entonces la derivada, pues es otra vez a la x. Y si yo lo hubiera querido evaluar directamente en 3.3, pues simplemente hubiera puesto e a la 3.3, ¿no? Y e a la 3.3, pues es... Uy, ya no veo la exponencial. Más bien ya no veo. No nada más dónde está la exponencial. Hubiera dado 27. Si le redondeo a las milésimas, pues me da 113. Ajá. Así que el error cometido en valor absoluto, pues sería el valor exacto, que es el valor exacto de la derivada, menos el valor que me dio con mi polinomio. Ajá. Menos 26.874. Entonces, si aproximo el error hasta las milésimas, pues me da 27.113 menos 26.874. Me da 239 milésimas. Si quiero el error relativo, también para no. Aquí tenemos entonces, acuérdense que este es el error dividido entre el valor exacto. Pero el valor exacto pues sería que tendríamos entonces que es el número dividido entre el valor exacto. Nos daría 8.81 por 10 a la menos 3. Y luego el error porcentual pues sería el error relativo por 100%. Entonces, si multiplican esto por 100, pues les da 10 a la menos 1. O sea, les da, corren el punto para acá, 0.88%. ¿No? Bueno, ahora, ¿cómo quedaría este error? Si yo no hubiera conocido la función, pues no hubiera podido hacer esto. Si nada más tengo la tabla, pues no puedo derivar la exponencial porque no tendría su expresión analítica, no sabría yo de dónde viene. Así que lo que tendríamos que hacer es calcular el error con la fórmula del término siguiente, que es ahora lo que voy a hacer a continuación. Estoy grabando, ¿no? Ah, sí, sí estoy grabando, ya. Ahora, ¿cómo quedaría el error? Aquí tenemos la fórmula. Vamos a ver cómo quedaría.
cómo queda esa fórmula, cuando ya saben, n es igual a 3 y xy es igual, el pivote es igual a x2. Bueno, pues aquí en la fórmula, caray, ya no se mueve. Déjenme parar aquí. Bueno, entonces aquí, cuando n es igual a 3, aquí le pongo, bueno, voy a cambiar la notación también aquí. Y aquí me queda entonces epsilon 3' de x. Y acá, pues, si n es 3, pues n más 1 es 4. Entonces aquí va un 4 factorial. Aquí n más 1 va la cuarta diferencia finita hacia adelante. Y por último, aquí va 3 y aquí también va 3. Así quedaría la fórmula. Para n igual a 3 y el pivote en x2. Ajá. Ahora vamos a desarrollarla. Pero aquí ya no cabe. A ver. Estos términos, los primeros quedan igual, ¿no? Bueno, aquí ya saben que no es igual, ¿eh? Sino aproximadamente igual. Entonces aquí me queda 1 entre h por 1 entre 4 factorial. 3 factorial ya era 6, lo sabíamos, por 4, 24. Cuarta diferencia finita. Aquí me faltó x2. Dije que el pivote estaba en x2, acá también. Cuarta diferencia finita. La buscamos en la tabla. Cuarta diferencia, aquí están las cuartas diferencias. Y con la que tiene pivote en x2, digo, la que tiene argumento x2 es esta, 5.562. 5.562. Luego viene el desarrollo de las sumatorias. Primero J vale 0. Entonces vamos a tener, bueno, aquí son puras multiplicatorias, entonces le voy a poner esta multiplicatoria primero. Esta va primero, no cabe. A ver. No ocupo. Bueno, ahorita. Vamos a desarrollarlas. A ver, primero J vale 0. Entonces tenemos la primera multiplicatoria, la que corresponde a J igual a 0. Esta. Esta es la que corresponde a J igual a 0, entonces no se vale que K valga 0. No se vale que K valga 0 porque corresponde a J igual a 0. Luego otra vez la misma multiplicatoria. Pero en esta no se vale que K valga 1. Porque este término corresponde a J igual a 1. Luego, pues ya lo mismo, la misma historia. Más, escúchalas. Este otro.
Aquí no se vale que K valga 2 porque corresponde a J igual a 2. Y por último, este que corresponde a J igual a 3. Entonces no se vale que K valga 3. No se vale que K valga 3 porque J es 3 aquí. Bueno, así quedaría. Se ve un poco complicado, pero en realidad no lo es tanto. Una vez que se familiarizan con esto. Y ahora hay que desarrollar esas multiplicatorias. Que como verán, todas son la misma. Excepto que tienen diferentes restricciones. ¿Y cómo se vería cada una de ellas sin restricciones? Cada una de ellas sin restricciones se vería así. Primero K vale 0. Entonces, S menos 0. Luego K vale 1. Entonces, S menos 1. Luego K vale 2. Luego K vale 3. Así se verían todas ellas sin restricciones. Pero pues tienen restricciones. Entonces, vamos a ver cómo se ven en la siguiente página. No sé cómo me llevar. Si me llevo todo, pues igual no tengo espacio. Bueno, primero nos llevamos esta. Ya le voy a quitar eso de abajo. Bueno, voy a desarrollarlas ahí arriba. Esta parte va igual. Luego por. Aquí está, pues, es esa que les dije, pero sin el primer término, sin ese menos 0. Porque no se vale que K valga 0. Entonces aparece S menos 1 por S menos 2 por S menos 3. En la segunda, en esta, pues no se vale que aparezca S menos 1 porque K tiene prohibido valer 1. Entonces aparece S menos 0, pero ya no voy a poner S menos 0, voy a poner S. S menos 0 es S, ¿no? No aparece S menos 1, aparece S menos 2 y S menos 3. En la que sigue, otra vez, allá no va a aparecer K igual a 2. Bueno, ya voy a quitar estas. Esas ya están. Donde las que siguen eran estas. En la que sigue no aparece S menos 2 porque K tiene prohibido valer 2. Entonces aparece S menos 0, que es S. Por S menos 1. No aparece S menos 2 y aparece S menos 3. Y en la última no se vale que aparezca S menos 3 porque K tiene prohibido valer 3. Entonces aparece S menos 0, S menos 1 y S menos 2. Y esta sería la fórmula para el error. Ahora sustituimos S porque cuando, ya dijimos que cuando X valía 3.3, pues S valía 4/3. Ya no lo voy a hacer porque ya lo hicimos antes. Entonces, pues nos va a quedar así. Epsilon 3 cuando X vale 3.3 es lo mismo que epsilon 3 prima cuando S vale 4/3. Y esto ya es aproximadamente igual a lo que tengo arriba. O sea, a esto
Bueno, ahí ya voy a sustituir H. Bueno, ya H lo debería de haber sustituido desde aquí, pero bueno, pues ya no lo hice. Apenas lo voy a hacer ahorita. H es 0.6. Se ve un poco feo ahí. Bueno, ahí también se ve feo, pero ya ni modo. Aquí. Entonces tenemos 4/3 menos 1 por 4/3 menos 2 por 4/3 menos 3. Más 4/3. 4/3 menos 2 y 4/3 menos 3. Luego más 4/3. 4/3 menos 1. Ahora no aparece 4/3 menos 2, pero sí 4/3 menos 3. Luego más 4/3 menos 0. 4/3 menos 1. 4/3 menos 2. Y ahí se acabó. Ahora no aparece 4/3 menos 3. Y eso es lo que hay que hacer. Ajá. Eso es lo que tendríamos que hacer. Y bueno, y después de hacer los cálculos, tenemos punto 315. Comparen con el error exacto. El error exacto acá era punto 239, ¿no? Y acá nos da punto 315.